La opinión de la licenciada Claudia Mora sobre los alumnos con bajos recursos. Ella trabajó en una escuela como jefe de proyectos de servicios escolares. Es bien sabido que México es un país con altos índices de pobreza, a partir de un censo aplicado en zonas de muy alto riesgo social como los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana y Playa de Rosarito. Se obtuvo información de las condiciones de vida de 39.418 residentes. Este censo fue realizado en el año 2014 y dio como resultado que el 3.1% de la población de Baja California vive en esta situación de pobreza extrema y el 25.5% vive en pobreza moderada, dando como resultado que el 28.6% de la población en Baja California sufre de pobreza. Esta cantidad, aunque es alarmante, no mucho peor a los resultados de todo México, siendo solo 2 estados los que cuentan con un porcentaje menor con respecto a la pobreza. El hecho de que nuestro estado esté ubicado en la frontera con Estados Unidos lo hace un lugar de cruce migratorio. Muchas personas vienen al estado en busca de oportunidades, casi siempre con bajos recursos económicos, aumentando así la cifra de población pobre en Baja California. El día 21 de noviembre de 2023, la licenciada en Administración de Empresas, Claudia Mora, fue entrevistada por Jimena Ramírez. Nos compartió sus respuestas a la entrevista que teníamos para ella sobre la educación a nivel media superior de nuestro país. No solo se le preguntó sobre su opinión en estas preguntas, también sobre cómo es su experiencia al trabajar en una escuela con adolescentes y cómo se ve claramente reflejada la convivencia entre maestros y alumnos con bajos recursos. Trabajando 25 años en dicha escuela, ella es un ejemplo de cómo se puede observar este trato, cambiando de puesto durante todo este tiempo, en su inicio siendo docente de las materias de redes, comunicaciones, computación electrónica, después pasando a su puesto de administrativo como jefe de formación técnica, después es ascendida en jefe de talleres y laboratorios, jefe de vinculación y jefe de comunicación a nivel estatal, siendo ahora ella jefe de proyecto de servicios escolares. Se le preguntó ¿cómo ha cambiado el número de alumnos que se inscriben a la preparatoria en un lapso de 5 años? Teniendo en cuenta que no todos estos terminan graduándose del nivel preparatoria, esta fue su respuesta. Bueno, en los últimos 5 años vivimos la pandemia, situación que nos obligó a todas las escuelas a apoyar a los alumnos que no tenían tecnologías para que tomaran sus clases en línea, de tal manera que provocó el egreso casi del 100% de los alumnos de secundaria y esto incrementó el ingreso de los alumnos a las preparatorias públicas. Esto es impresionante ya que normalmente, como ella lo dijo, en el primer año de preparatoria 10 alumnos de 3 se dieron de baja. Y si pensamos que por la situación de la pandemia las escuelas se vieron obligadas a ayudar a todos los alumnos que no tenían un medio electrónico por el cual conectarse en su clase, combatiendo con la desinformación que existía en estos momentos. La licenciada mencionó algo que nos dejó pensando. Puedo resumir diciendo que el joven que tiene hambre no aprende. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo afecta la pobreza en la educación en México? Y es cierto, ya que los niños que viven en la pobreza tienen menos probabilidades de acceder a la escuela y gracias a ello lo abandonan antes. Además, los niños de los hogares pobres tienen menos niveles superiores de enseñanza en comparación a un niño con una alta estabilidad económica, que reciben una cantidad mucho mayor de fondos públicos para su educación. Además que estos niños no solo necesitan sus materiales, sino también comida, uniformes y fondos extras para las actividades escolares. Incluso la licenciada Claudia se cuestionó sobre los bajos recursos de las escuelas, a lo que ella respondió: Pues no es que tengamos bajos recursos, es que el proceso para gastar los recursos estatales o federales es muy engorroso. Y parece obvio, ya que son muchísimos alumnos y no existen suficientes escuelas para recibirlos a todos. Pero entonces, ¿por qué la gente con bajos recursos tiene menor probabilidad de estudiar? Pues la exposición de los bajos recursos afecta el nivel de la escolaridad alcanzada,
debido a que los menores que viven bajo esta situación se integran a temprana edad y con mayor facilidad al mercado de trabajo, con pocas habilidades adquiridas, realizando actividades que no les permite que haya movilidad social, y de esta forma se produce la situación socioeconómica a la siguiente generación. Además, que existen niños y adolescentes que ni siquiera han tenido oportunidad de estudiar algún nivel escolar. Tristemente, es la realidad de nuestro estado y que muchos aquí en México viven. Si analizamos un poco, nos damos cuenta que a estos estudiantes no se les están respetando sus derechos, más específicamente el derecho de la educación, este siendo parte de los derechos universales que todo ser humano merece y que al menos dentro del país se tiene que hacer respetar. Esta norma es una de las más importantes de todas, ya que aunque es cierto que no depende de dónde se estudie, sino el empeño del alumno, también es real que sin una buena educación es imposible e injusto juzgar los conocimientos que se supone todos deberíamos saber. La educación abre oportunidades y es triste pensar cómo éstas quedan cerradas para miles de niños y adolescentes que no tienen los recursos o que se ven obligados a dejar la escuela. Pero no todo es negativo, puesto que existen organizaciones que tienen como propósito mejorar la educación de nuestro país. La página oficial de Educa dice: Educa está dedicada a fortalecer a estas escuelas a través de financiamiento, implementación de proyectos educativos y capacitación continua para maestros y directores. Si los estudiantes abandonan la escuela, se crea un ciclo de poca educación y por consiguiente la ignorancia.